Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor eterno, santificado y bendecido sea su santo y bello nombre. Amén. En esta hora, Señor, imploramos Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor, en esta programación. También le pedimos una bendición muy especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, que intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario y podemos ir a su presencia, oramos. Amén. Amén. Queremos agradecerles una vez más, amigos oyentes, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, estos programas ustedes los pueden obtener completamente gratis. Lo único que ustedes tienen que hacer es llamarnos o escribirnos. Daremos nuestra dirección postal y nuestro número de teléfono casi al final del programa. También les ofrecemos, si ustedes desean estudiar un poquito más la palabra de Dios en sus hogares, si desea que les visitemos, con mucho gusto estamos a su disposición. Así que usted se puede poner en contacto con nosotros. Como siempre lo hacemos, hermano Frank, a través de este programa vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, continuando con los minutos de salud, vamos por la parte número 3 sobre el peligro de los cálculos renales. ¿Cómo prevenir los cálculos renales o en los riñones? Una epidemia, hermano John, que es muy común hoy en día. Así es. Inclusive entre la gente mayores, jóvenes, eso se ve diariamente. Lo que no se veía hace 50 años atrás. Exactamente, pero antes, como de costumbre, vamos a poner la palabra de Dios por delante porque nuestro Creador también se interesa en nuestra salud. Amén. Y también se interesa en qué comemos y qué bebemos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sin duda, hermano John, tenemos que tener mucho cuidado qué comemos, qué bebemos, si le agrada a Dios o no. Y Él sabe el por qué ese consejo, hermano John. Así es. Los riñones sanos, amigos oyentes, extraen los productos de desecho de la sangre. Estos productos de desecho son eliminados del cuerpo en la orina que producen los riñones. Los riñones están ubicados cerca de la parte media de la espalda, debajo de la caja torácica. Podemos hablar un poco acerca del ejercicio, hermano Frank, y evitar comer en exceso. Son dos poderosas herramientas para prevenir la formación de cálculos renales. Usted es más propenso a la formación de cálculos renales, amigos oyentes, si está inactivo o lleva una vida sedentaria durante largo periodo de tiempo, en parte porque esta actividad limitada puede hacer que sus huesos liberen más calcio. El ejercicio también lo ayudará a tratar de lo que es la presión arterial alta, un problema de salud que duplica el riesgo de cálculos renales, hermano John. Quizá uno dice, bueno, eso no tiene relación, pero sí la tiene. Claro. Incluso, hacer poco ejercicio podría ayudarle a reducir su riesgo. En un estudio que se involucró a más de 84,000 mujeres postmenopáusicas, se encontró que las que ejercitaban tuvieron un riesgo 31% menor de cálculos renales. Este vínculo se mantuvo incluso cuando realizaban pequeñas cantidades de actividad física. Muy importante. Específicamente, lo que usted está mencionando, la investigación demostró que se obtuvo un menor riesgo al hacer 3 horas de caminata, 4 horas de un poco de jardinería y 1 hora de trote a la semana. Con respecto a la alimentación,
Las mujeres que consumieron más de 2.200 calorías al día aumentaron su riesgo de cálculos renales en un 42%, o sea, una cifra muy alta, mientras que la obesidad también aumentó el riesgo. Cabe la pena señalar, amigos oyentes, que a pesar de que la obesidad aumentó el riesgo de cálculos renales, la cirugía para la pérdida de peso que altera el tracto digestivo en realidad aumenta el riesgo. Después de una cirugía para la pérdida de peso, como muchas personas se la están haciendo hoy, los niveles de oxalato son mucho más altos. O sea, el oxalato es el tipo de cristal más común en los cálculos renales. Y hablando del enfoque alimenticio, hermano John, para evitar la formación de cálculos renales, es bien importante. Ya hemos hablado sobre este asunto de cómo tomar mucha agua en programas anteriores y evitar las sodas o gaseosas. El exceso de azúcar o fructosas incluyen en la formación de cálculos renales. ¿Qué más puede usted hacer para reducir el riesgo de tener cálculos renales? Asegúrense de obtener cantidades suficientes de magnesio. El magnesio es responsable de más de 300 reacciones bioquímicas en su cuerpo y la deficiencia de este mineral ha sido relacionada con los cálculos renales. Un estimado del 80% de las personas en Estados Unidos tiene deficiencia de magnesio, por lo que este podría ser uno de los factores principales. Hermano Frano, el 80% de la población es prácticamente casi todo el mundo. El magnesio desempeña un papel muy importante en la absorción y asimilación de calcio, ya que si usted consume mucho calcio sin consumir el magnesio suficiente, el exceso de calcio puede volverse tóxico y contribuir con problemas de salud como los cálculos renales. Quizá uno de los amigos oyentes esté preguntando, hermano John, ¿dónde se encuentra entonces el magnesio, no? O las fuentes de magnesio. Bueno, las fuentes naturales de magnesio se encuentran en la lechuga y todos los vegetales verdes que son ricos en magnesio. Los vegetales verdes son ricos en magnesio debido a que la clorofila es rica en este mineral. Algunas legumbres como las arvejas, las judías, frutos secos, nueces y almendras, semillas y granos no refinados, integrales también son ricos en magnesio. Tenemos los productos con granos refinados, generalmente son bajos en magnesio. El pan fabricado con harina de trigo integral provee más magnesio, obviamente, que el pan blanco, hermano John. Así es. El agua puede ser una fuente también variable de magnesio, dependiendo del área de donde provenga. El agua contiene más minerales que denomina dura, es la que contiene más cantidad de sales de magnesio. También consuma alimentos ricos en calcio, pero tenga cuidado con los suplementos. En el pasado, a las personas que sufrían de cálculos renales, se les advertía que debían evitar alimentos ricos en calcio, ya que el calcio es uno de los componentes principales de los cálculos renales. Sin embargo, actualmente existe evidencia de que evitar el calcio podría tener más efectos negativos que positivos. La Escuela de Salud Pública de Harvard llevó a cabo un estudio de más de 45,000 hombres y los hombres que llevaban dietas ricas en calcio tuvieron un riesgo un tercio menor de cálculos renales en comparación de los que llevaron dietas bajas en calcio. Resulta que una alimentación rica en calcio en realidad ayuda a bloquear una acción química que causa la formación de cálculos. Bueno, es importante, hermano John, tomar en cuenta que es el calcio que se obtiene de los alimentos que es beneficioso. ¿Cuál calcio debe ser? No es el calcio que hoy día se promueve mucho por ahí, del calcio de la leche de vaca. En otras palabras, la mejor forma de evitar los cálculos renales es en un cambio de dieta. Eso lo estamos viendo ya desde el principio, hermano John. Es dejar atrás la dieta que está enfermando al mundo y volver a la dieta original de Génesis capítulo 1 y versículo 29, prescrita por nuestro Creador. Amén, Él así sí es. sabe qué necesitamos nosotros para alimentarnos, hermano John. Gloria al Señor, así mismo es, hermano. Bien, sin más preámbulo, hermano John, hasta aquí llegamos con los minutos de salud. Vamos a entrar a lo que es al tema para hoy.
Amigos oyentes, el tema para hoy es la parte número 3 de la libertad religiosa. Parte número 3. La unión de la iglesia y el Estado. Un tema hoy en día muy común, hermano John, también en el mundo político. Se está ventilando mucho eso. Exactamente. Hechos capítulo 5 y versículo 29 nos dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta ocasión, hermano John, los apóstoles tenían que decidir entre los dichos de los hombres o el dicho de la palabra de Dios. Así es, y esa es la decisión o la prueba que todos los que nos están escuchando en esta hora, que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, vamos a enfrentar un día no muy lejano. En nuestro programa de hoy, amigos oyentes, vamos a continuar hablando acerca de este importante tema que tendrá una repercusión en cada individuo en torno a la adoración a Dios en el tiempo del fin. En el tema de hoy hablaremos del marco histórico, oigan bien, de cómo la historia ha dejado estampado lo que ocurrió cuando la iglesia pura comenzó a corromperse y apartarse de la verdad de la palabra de Dios. En el futuro, como usted dijo, hermano John, un futuro no muy lejano, cada uno de estos eventos que tomaron lugar en el pasado se van a volver a repetir también en una escala más grande. El desarrollo de estos eventos futuros afectarán a cada uno de nosotros, hermano John, seamos cristianos o no, seamos de cualquier religión. Así es. Seremos confrontados con la prueba de servir a Dios y obedecer sus mandamientos o unirnos a la apostasía y a los poderes de Satanás, porque solamente va a haber dos grupos, hermano John. Así es. Muchas personas no entienden eso y no se imaginan eso, hermano Fran, pero cada uno de ustedes, amigos oyentes, nosotros que estamos detrás de estos micrófonos, ustedes que nos escuchan cada semana, seremos puestos a prueba y nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba. Así como lo dijimos en el programa anterior, así como los jóvenes hebreos en Babilonia, cuando se levantó esa imagen allí en la región de Dura, el rey Nabucodonosor. Ahí fue donde su fe fue probada. Hacemos una pregunta a manera de introducción, amigos oyentes. ¿Qué es la religión? Si yo les preguntara a ustedes qué entienden ustedes por religión, ¿ustedes qué contestarían? Bueno, de acuerdo al diccionario de Webster, dice que la religión, la definición que le da el diccionario de Webster es el reconocimiento de Dios como objeto de adoración, amor y obediencia. Interesante definición. El deber que le debemos a nuestro Creador, sigue diciendo el diccionario, la relación personal del hombre de fe y la obediencia a Dios. En asuntos religiosos, solo a quien debemos atrevernos a llamarle Padre. San Mateo capítulo 23 versículo 9 nos dice lo siguiente: y no llaméis Padre a Padre vuestro a nadie en la tierra. Esto lo dijo el Señor Jesús, hermano John. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea que no podemos llamar a nadie en esta tierra Padre. Y mucho menos Santo Padre. Bueno, hermano Frank, ¿qué podemos decirle a nuestra querida radioaudiencia? Vamos a darle pruebas de cómo este mandamiento expreso dado por Jesús. Eso es lo que te iba a decir, que no somos nosotros que estamos diciendo eso. Sí. Es la palabra de Dios. Jesús está hablando así, hermano. Se está violando prácticamente. Vamos a escuchar un audio, hermano Frank, que tenemos por acá y vamos a ver qué nos dice este audio. Escuchemos, por favor. La Orden de Malta deja clara su total fidelidad al Papa y a sus sucesores y convocará antes de 3 meses un consejo para elegir nuevo superior. Durante una multitudinaria rueda de prensa en Roma, el gobierno central de esta orden puso punto y final a la reciente crisis que culminó con la dimisión de su gran maestre, Fra Matthew Festin. We are grateful for the Grand Master. Damos las gracias al Gran Maestro por haber aceptado la propuesta de renunciar, lo que ha permitido que los cargos electivos del gobierno de la Orden puedan cumplir sus responsabilidades constitucionales y gobernar los asuntos de la Orden. La Orden reafirma su lealtad al Santo Padre. Confirmo a todos los miembros y a todas las personas que el gobierno de la Orden está y seguirá estando al servicio del Santo Padre.
Nuestra devoción a la enseñanza de la Iglesia es irrevocable y fuera de toda duda. Bueno, hermano Frank, ¿qué pensamos en cuanto a eso? ¿Se equivocó Jesús? No, amigos Claro que oyentes. no. O sea que podemos darnos cuenta de que el obispo de Roma se le llama ¿cómo? Santo Padre. Santo Padre. Y Jesús aquí en este versículo de Mateo 23:9 solamente se limitó a decir, hermano Frank, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Imagínense que Jesús hubiese dicho ni siquiera, no lo llaméis Santo Padre. Él no dijo ni santo, solamente dijo Padre. Pero Roma, obviamente, llama al obispo de Roma Santo Padre, que es una violación expresa a las palabras dichas por Jesús en Mateo 23:9. ¿A quién entonces, como siervo de Dios, somos responsables en asuntos de fe y adoración? Romanos capítulo 14, versículo 4 nos dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Muy importante ese versículo, hermano Frank, que estaba ya obrando, oigan bien, en la iglesia en los días del apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 7 nos dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, hermano Frank, que ya en ese entonces, aún en los tiempos del apóstol Pablo, se estaba formando el misterio de la iniquidad, un sistema prácticamente que se iba a levantar en esta tierra, que iba a estar en contra de la verdad de Dios. ¿Qué clase de hombres, dijo Pablo, que un día se levantarían en la iglesia? Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que estas personas, hermano Frank, que iban a traer desestabilidad a la verdad y a la doctrina de Jesús, no iban a venir de afuera, sino que de adentro mismo, se iban a levantar, como dice Pablo allí en Hechos 20, 29, dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y de vosotros mismos se iban a levantar hombres que iban a hablar cosas perversas. ¿Qué apostasía se desarrollaría en la iglesia que Cristo regresará, antes que Cristo regresara por segunda vez? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que esta apostasía, hermano Frank, comenzó a desarrollarse por la adopción de ritos y costumbres paganos en la iglesia. Amigos oyentes, muchos de ustedes quizás nunca han estudiado la historia de la iglesia cristiana. Nosotros necesitamos estudiar la historia, hermano Frank. ¿Por qué? Porque a través de ella nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia fue apartándose completamente de la verdadera fe establecida por Cristo y enseñada por Jesús mismo y sus apóstoles. Por eso Pablo había dicho anteriormente que iban a entrar en medio del rebaño lobos rapaces. Iban a levantarse hombres que iban a hablar cosas perversas, o sea, iban a enseñar falsas doctrinas, iban a arrastrar tras sí sus discípulos. Esos ritos y esas costumbres paganas que se fueron introduciendo en la iglesia cristiana, más o menos por el año 200 después de Cristo, un tal Tertulio menciona muchas prácticas no bíblicas, amigos oyentes, como si ya fueran tradicionales en su día, tales como sumergir 3 veces en el bautismo, haciendo así una promesa algo más amplia que lo que el Señor había establecido en el Evangelio. También se introdujeron ofrendas para los muertos, hermano Frank, como honores de cumpleaños.
la prohibición de ayunar o arrodillarse en el culto en el día del Señor, en fin. Todas estas falsas doctrinas empezaron introduciéndose poco a poco en la iglesia de Jesús. Y seguimos viendo en la actualidad también, hermano John, el hacer una reverencia especial para el pan y el vino. También el hacer una señal de la cruz en la frente. A cada paso y movimiento. Eso lo podemos ver, la persona cuando pasan por el frente de una iglesia y muchas cosas así. O sea, que se persinan, en otras palabras. Exactamente. En cada entrada y salida, cuando nos vestimos y nos calzamos, cuando nos bañamos, cuando nos sentamos a la mesa, cuando encendemos la lámpara, en el sofá, en la silla, en todas las ocasiones ordinarias de la vida, supuestamente hay que persinarse. Son costumbres que se metieron en la iglesia, hermano John. Es correcto, se nos ha dicho en varias maneras por Eusebio, fíjense bien, dice el cardenal Newman, que Constantino, para recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió dentro de ella los ornamentos exteriores a los cuales ellos estaban acostumbrados en su religión, tales como el incienso, candelas o velas, ofrendas por voto, agua bendita, imágenes y cosas semejantes. Todo esto, hermano Frank, es prácticamente parte de muchas iglesias cristianas hoy. No son prácticas bíblicas, hermano John. No, por supuesto que no enseña eso, no enseña la palabra del Señor. ¿Cómo llegó a ser el carácter y obra de muchos de los líderes religiosos de esa época? Según la historia general de la religión cristiana y la iglesia, en el tomo 2, en la página 16, nos dice lo siguiente: obispos de mente mundana, en vez de preocuparse por la salvación de sus rebaños, muchas veces estaban inclinados a viajar y se enredaban en asuntos mundanos. O sea, en vez de llevar el evangelio, hermano John, como que iban de parranda entonces. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el cristianismo, hermano Frank. Estos grandes ministros populares se les pagan grandes sueldos, tienen grandes casas, muchos de ellos tienen inclusive aviones privados, viven en grandes mansiones, manejan carros de último modelo y carros de marcas carísimas, y más sin embargo no están presentando la verdad que necesita escuchar el mundo en este tiempo del fin, sino que entretienen a las personas con mensajes halagüeños, chistes, bromas, historias, anécdotas, y la gente es feliz, hermano Frank. Muy escasa la palabra de Dios. Esas iglesias llenas a cabalidad. ¿Por qué? Porque la gente dice: a mí me gusta ir a esa iglesia porque el pastor es bien chistoso, el pastor nos hace reír, es un hombre alegre, contento, feliz. Y en esa iglesia no prohíben nada, dicen las personas. Yo puedo ir como quiera, el pastor me ha dicho, solamente cree en Cristo y eso es suficiente. Y yo puedo vivir la vida que yo quiera vivir, la vida que siempre me ha gustado vivir. El pastor de mi iglesia me dice que no me preocupe, que solamente vaya, deposite mis diezmos y mis ofrendas allí y crea en Cristo Jesús. Esa es la religión que la gran mayoría hoy quieren escuchar, hermano Frank. Y esa es la iglesia que la gran mayoría de las personas hoy quieren ser miembros. ¿Qué determinaron hacer los obispos hablando de ese tiempo de la historia, hermano John? El mismo libro, La Historia General de la Religión Cristiana y la Iglesia, en el mismo tomo, en la página 132, nos dice lo siguiente: esta teoría teocrática era ya predominante en los días de Constantino, y los obispos voluntariamente se hicieron dependientes de él por su disputa y por su determinación de hacer uso del poder del Estado para el avance de sus metas. Algo muy importante, hermano yo aquí: el uso del poder del Estado para el avance de las metas que tenían como iglesia. Estamos hablando de algo muy importante, estamos citando un libro de historia, amigos oyentes. Volvemos y mencionamos el libro Historia General de la Religión Cristiana y la Iglesia, tomo 2, página 132. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Frank, que a través de los años que iban pasando y los siglos, esas generaciones de esos pioneros iban muriendo, iban yendo al descanso, y las nuevas generaciones que se levantaban, prácticamente esta iglesia comenzó a torcerse y comenzó a usar el poder del Estado para lograr sus fines, para lograr que sus dogmas fuesen obedecidos por
el pueblo en ese entonces? Bueno, se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño, según Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. O sea que es muy importante, hermano Frank, que las personas que nos están escuchando en esta hora entiendan, porque estos eventos que tomaron lugar en el antaño se van a volver a repetir en el tiempo del fin. La teoría teocrática, esa de un gobierno administrado por Dios por medio de los obispos, fue enfrentada por la actualidad del sistema pagano, bajo el cual el emperador había sido o era llamado Pontifex Maximus, como sumo sacerdote de la religión pagana estatal, en consecuencia de lo cual Constantino, después de su reconocimiento del cristianismo, se consideró a sí mismo algo así como un obispo de los asuntos externos de la iglesia, y la iglesia como un departamento del gobierno. Vale la pena mencionar, hermano Frank, que esa palabra Pontifex Maximus, que era el título que llevaban los emperadores romanos, es prácticamente lo que significa constructor de puentes. Máximo pontífice. Exactamente, o máximo pontífice. Y vemos que el obispo de Roma lleva ahora mismo ese título. ¿Y qué está haciendo el obispo de Roma? ¿Cuál es el objetivo de este obispo de Roma moderno, Francisco, o el Pontifex Maximus, que está ahora en Roma? Es construir puentes, es unir a todas las religiones del mundo, sean paganas o sean cristianas, sean judías o sean musulmanas. O sea, ese es el objetivo, hermano Frank, que tuvieron los césares de Roma después de la conversión de Constantino en adelante. Pero ¿qué sucedió como consecuencia de eso? Se paganizó la iglesia cristiana en ese entonces. El ideal de los obispos, ese de un gobierno guiado por Dios por medio de la iglesia, fue proseguido con éxito variable, pero en aumento en Europa Occidental, en el desarrollo del obispo de Roma como papa. ¿Cuál fue la fecha que se dio la famosa ley dominical de Constantino, hermano John? Quizá mucha gente dice, pero ¿eso qué es? Bueno, vamos a empezar otra vez, como al principio, yendo a la historia, ponerla como base. Esto sucedió en el año 321 después de Cristo, y vamos a explicar un poquito más lo que significa esa ley dominical también, hermano John, más tarde. Y cuándo y por quién fue convocado el concilio de Nicea. Es por el mismo emperador Constantino en el año 325 después de Cristo, o sea, 4 años más tarde. Todo se iba formando, hermano John. ¿Bajo qué autoridad fueron publicados sus decretos? Bueno, si leemos en la Historia General de la Religión Cristiana Iglesia, tomo 2, en la página 333, nos dice lo siguiente: los decretos fueron publicados bajo la autoridad imperial y así tomó una importancia política. Ya aquí vemos, hermano John, cómo la religión estaba ya unida con la iglesia, con el Estado y la política. Y muy importante que hoy en día, en estos días, se está hablando mucho de darle esa autoridad también a la iglesia que tenga lugar en la política. Eso es precisamente la ley ejecutiva que fue firmada el 4 de mayo del año en curso por el presidente actual, Donald Trump. El presidente Trump quiere que las iglesias tengan más que se involucren más. Voz y voto. Exactamente, con el Estado. Nosotros sabemos, hermano Frank, como dijimos en el programa anterior, que cuando esta gran nación de Norteamérica fue establecida por los padres de esta nación, que leímos muchas de las declaraciones de algunos de ellos, establecieron esta nación, la establecieron bajo 2 bases sólidas: la división de la iglesia y Estado. Pero hoy por hoy, ¿qué está sucediendo? Cumpliéndose la palabra de Dios, Apocalipsis 13.
para que se pueda levantar una imagen de la bestia, amigos oyentes, en este país de Norteamérica, como dice Apocalipsis 13, 11 y 12, que lo hemos estudiado también en programas anteriores. Si usted no tiene esa serie, usted nos puede llamar y nosotros se la enviamos a vuelta de correo, simplemente como sucedió en Babilonia. ¿Qué había, hermano Frank, allí en Babilonia cuando se levantó la imagen que levantó Nabucodonosor en Daniel capítulo 3? Había una unión de iglesia y Estado. Ahí jugó un papel muy importante el poder del Estado, representado por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, unido a la religión pagana de Babilonia, cuando levanta esta imagen para que sea adorada. Así que podemos darnos cuenta de que este gobierno actual, hermano Fran, está dando los primeros pasos para que exista nuevamente una unión de iglesia y Estado. Todo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesús. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál fue el principal objetivo de convocar este concilio, o sea, el concilio de Nicea? La pregunta en relación con la observancia de la Pascua de la Resurrección, o sea, de Easter, que estaba siendo agitada en el tiempo de Asineto y Policarpo, y después en tiempo de un tal Víctor, hermano John. Todavía no estaba decidido. Era una de las principales razones del por qué se convocó el concilio de Nicea, siendo el asunto más importante a ser considerado después de la controversia de Ario. Muy importante, hermano Fran, porque muchas de las personas que tal vez nos están escuchando en estos momentos nunca han escuchado acerca de este concilio de Nicea, qué se ventiló en dicho concilio y por qué fue convocado. Parece que las iglesias de Siria y Mesopotamia continuaron siguiendo la costumbre de los judíos, oigan bien, y celebraban la Pascua el día 14 de la luna nueva, bien sea que cayera en domingo o no. Todas las otras iglesias celebraron esa solemnidad solo en domingo, específicamente aquellas iglesias de Roma, Italia, África, Lidia, Egipto, España, Bretaña y toda Grecia, Asia y el Ponto, de acuerdo al libro Punto de Vista Histórico del Concilio de Nicea, página 23, edición 1836. O sea, hermano Frank, que la Pascua fue cambiada prácticamente en este Concilio de Nicea, que era una de las fiestas que celebraba el pueblo o la nación judía o la nación hebrea, y fue prácticamente reemplazada por el día de Easter, como se le conoce aquí en este país, o el día de la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue decidido finalmente el asunto? Bueno, el día de Pascua o Easter fue fijado en domingo inmediatamente después, seguido de la luna llena que estaba cerca después del equinoccio de invierno. Eso lo encontramos en un libro que se llama Punto de Vista Histórico del Concilio de Nicea, en la página 24. Es muy importante, escuchen bien, amigos oyentes, porque en ese concilio de Nicea se decretó algo muy importante en el año 364 después de Cristo. Dice así, que todos los cristianos debían guardar el domingo. ¿Qué día, hermano Frank? El domingo. El domingo, y que si ellos persistían en descansar en el sábado, ellos debían ser cortados de Cristo, de acuerdo a la historia de los concilios de la iglesia por Jéfeles, el tomo 2, página 316. Podemos darnos cuenta, hermano Frank, como hemos venido explicando ya por años a través de estos programas radiales, de cómo el sábado fue transferido prácticamente no por voluntad divina, porque en la palabra de Dios no encontramos ni un solo texto que autorice el cambio del sábado por el domingo. Fue prácticamente en el concilio de Nicea, en el año 364, cuando la iglesia de Roma removió prácticamente la solemnidad del sábado por el domingo. Y a esto que nos referimos, hermano John, cuando sobre la historia que se va a repetir otra vez. ¿Cuál ley imperial fue emitida por allá en el año 386 después de Cristo? ¿O fue por una ley
en ese año que ya mencionamos, 386 después de Cristo, estos antiguos cambios se tomaron en efecto con Constantino. Llegaron a ser puestos en vigor en una forma más vigorosa y en general se prohibía toda transacción civil de cualquier tipo en el día domingo. Nada de esto es bíblico, hermano John. Es correcto, hermano Frank. Historia de la Iglesia por Neanders, tomo 2, el mismo libro, la página 300. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Frank, ya para esos años, el año 300 en adelante, ya la solemnidad del sábado se fue perdiendo. Y ya la solemnidad del domingo se fue exaltando, un falso día de reposo, porque el domingo, amigos oyentes, viene prácticamente el paganismo, el famoso Sunday, como se le conoce aquí en Estados Unidos en inglés, el día del sol. Y podemos darnos cuenta, hermano Frank, cómo Satanás se las fue ingeniando a través de estos concilios, como el concilio de Nicea, por ejemplo, a través de la iglesia de Roma, para ir removiendo ese mandamiento de la ley moral de Dios. O sea, ya estaba en plena una ley dominical, hermano John, para ese tiempo. ¿Cuál era el objeto de los obispos de la iglesia al asegurar estas leyes dominicales? Bueno, en el mismo libro, La historia de la iglesia, por Nader, en el tomo 2, en las páginas 297 y 301, nos dice lo siguiente: para aquel día, o sea, para el domingo, para que el día domingo pueda ser consagrado con menos interrupción a los propósitos de la devoción, para que la devoción de los fieles pueda estar libre de todo alboroto. O sea, se consagró ese día prácticamente que era un día guardado por los paganos y se consideró un día santo en aquel entonces. Es por eso que siempre hemos dicho a través de estos programas y lanzamos un reto a nuestra audiencia en esta hora, que nos llamen y nos digan y nos prueben con un solo texto bíblico, obviamente de la versión Reina Valera antigua, no de estas versiones nuevas que se están imprimiendo hoy, hermano Frank, que están cambiando prácticamente el lenguaje bíblico, pero a través de la versión Reina Valera antigua, que nos prueben con un solo texto bíblico que el sábado fue transferido por el domingo por Cristo o los apóstoles. Estamos dándonos cuenta de que fueron estas leyes creadas por los obispos de Roma a través de estos concilios, cómo se fue perdiendo la solemnidad del verdadero día de reposo, hermano Frank. ¿Cómo estaba siendo interrumpida la devoción de los fieles según estos líderes en el domingo, hermano John? Los maestros de la iglesia fueron en verdad a veces forzados a quejarse que en tales competencias de teatros estaba siendo más vastamente frecuentado que la iglesia. Muy importante. Fíjense bien, esto está en la historia de la iglesia por Neanders, nuevamente el tomo 2, página 300. Y esto me llama mucho la atención, hermano Frank, porque muchos de los eventos deportivos hoy, si las personas que nos están escuchando, nosotros quizás no somos fanáticos al deporte, pero vemos noticias y vemos cómo el mundo está caminando, vemos que muchos de estos eventos deportivos hoy se están jugando, por ejemplo, los partidos de pelota, de soccer, de fútbol o de otros eventos deportivos, muchos de ellos ya se están jugando los sábados, hermano Frank. O sea, el sistema, vamos a decirlo así, y detrás de todo eso está Roma papal, obviamente, está empujando para que el domingo, como estudiábamos en programas anteriores, sea un día dedicado a la familia. Sea un día donde ya no se vaya al estadio de fútbol, donde no se vaya, digamos, a un centro comercial, a la iglesia, sino a la iglesia. Se guarde el domingo como día sagrado y cuando salgan de la iglesia, obviamente, dedicarse completamente a la familia, salir de paseo al campo con la familia, a un parque, a almorzar en un lugar donde haya el medio de la naturaleza. Eso Roma está empujando, hermano Fran, esa plataforma, vamos a decir, esa agenda. Y entonces podemos darnos cuenta que en ese tiempo, estamos hablando de los años 360 en adelante, ya en ese tiempo, hermano Fran, ya se estaba promoviendo la solemnidad del domingo y los obispos o padres de la iglesia en ese entonces estaban quejándose porque más personas iban al teatro
y menos frecuentaban a la iglesia. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? La misma agenda que se está viendo hoy en el mundo religioso. ¿Qué dice Neiden en poner en vigor estas leyes? Según el mismo libro, La historia de la iglesia, por Neiden, en el tomo 2, página 301. Dice, de esta manera, la iglesia recibió ayuda del Estado para fomentar sus leyes. O sus fines. O sus fines, hermano John. O sea que no nos sorprendamos que vengan multas si usted no quiere ir a la iglesia y se va por ahí a hacer una compra o hacer algo en domingo. En muchos estados de la nación de Norteamérica, amigos oyentes, hay personas que son multadas, hermano Frank. Quizás no están en todos los estados en vigor esas leyes, pero sí están en sus declaraciones, en sus cláusulas. Muchas personas han sido multadas porque se les ha visto, por ejemplo, regar la grama de sus casas en día domingo, o estar pintando sus hogares o lavando el carro en domingo. O sea, cuando la iglesia, hermano Fran, no puede conseguir sus fines, como ocurrió en ese entonces, recurre ¿a quién? Al Estado. De esta manera, tal vez más que cualquier otra, se unieron la iglesia y el Estado, amigos oyentes. De esta manera, la iglesia obtuvo el control del poder civil, que posteriormente llegó a usar como medios para llevar a cabo las persecuciones más extensas y amargas. De esta manera, la iglesia negó a Cristo y el poder de la devoción. De esta manera, la iglesia usó el poder civil para obligar a los hombres a servir a Dios como lo dictase la iglesia. Hermano Fran, yo creo que estamos viviendo ya en un tiempo muy importante cuando la iglesia va a obtener todo el poder que le va a dar el gobierno, el Estado, y la iglesia va a exigir a que se obedezcan ciertos dogmas, ciertas leyes eclesiásticas, y aquellos que no las obedezcan van a ser multados o tal vez van a ser perseguidos por el Estado. Es precisamente esa ley ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, que la iglesia tenga voz y voto. Y que tenga el poder del Estado. Exactamente. ¿Cómo se formó la unión de la iglesia y el Estado, de la cual el Papa ganó su control sobre los poderes civiles? ¿O cuándo se formó esa unión? El fundamento fue puesto durante el reinado de Constantino, en los años 313 al 337 después de Cristo. Ahí se puso el fundamento. Exacto. Y se desarrolló bajo sus sucesores. O sea, el que Constantino haya dado primero libertad y después preferencia a los cristianos anteriormente perseguidos, abrió las puertas para la elevación del cristianismo y específicamente del cristianismo jerárquico católico, con su exclusividad hacia las sectas herejes y cismática para ser la religión del Estado. Porque una vez puesta en el mismo plano con el paganismo, debe pronto, a pesar de la mayoría numérica, llevarse la victoria de una religión que ya internamente se había excedido en duración a sí misma. Desde entonces, Constantino favorecía a la iglesia, aunque sin perseguir o prohibir las religiones paganas. Esto se encuentra en Historia de la Iglesia Cristiana por Philip Schaff, el tomo 3, páginas 30 y 31, hermano Frank. Esto es muy interesante. Sí, como amigos oyentes, como están escuchando, hemos dado la cita, hermano John, porque esto está en la historia. No son comentarios que nosotros los sacamos por nosotros mismos. O no son inventos nuestros. Exactamente. Ahora, comentamos que esto se va a volver a repetir. ¿De qué forma la palabra de Dios profetizaría que el papado obtendría el poder del dominio mundial? Bueno, si vamos a Daniel capítulo 8, versículos 23 y 25, nos dice lo siguiente: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y dará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá
Y con paz, que es una palabra muy común que sale de Roma hoy en día, hermano John, destruirá a muchos. Wow. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Hermano, esta palabrita, hermano John, con paz va a destruir a muchos. Está siendo muy común hoy en día. Hermano Frank, es el engaño más grande que tiene Roma hoy en día. Por eso es que Satanás, hermano Frank, ha usado siempre una táctica que le ha dado mucho resultado. Dice por ahí un dicho popular, hermano Frank, si no podemos contra el enemigo, tenemos que unirnos a él. Y lo que sucede hoy, hermano Frank, la Roma antigua, que persiguió a los santos del Altísimo por 1260 años, de acuerdo a Daniel 7:25, no es la misma Roma actual. Porque la Roma antigua de ese entonces, de la Edad Media, usó al Estado para perseguir a los que ella llamaba o calificaba como herejes. Pero la Roma actual, hermano Fran, ya no está persiguiendo a los cristianos, sino que está atrayendo a todos los cristianos con un mensaje de paz y de unidad. Y obviamente, aquellos que no se sometan a las leyes eclesiásticas promovidas por Roma en el tiempo del fin, van a ser vistos como enemigos del Estado. Ahí donde va a venir la unión de iglesia y Estado. Pero tenemos otro video, hermano Fran, ¿verdad? Bien, prestemos atención a este video, amigos oyentes, cómo este poder, o sea, Roma papal, con su sagacidad, está haciendo prosperar el engaño en su mano, y cómo con la paz y la unidad está, ¿qué cosa, hermano Fran? Destruyendo a muchos, está tumbando muchas barreras, tumbando muchos obstáculos que tal vez no lo hubiese podido conseguir a través de la persecución y la guerra como sucedió en la Edad Media. Vamos a escuchar este audio, por favor, prestemos atención, hermanos. Esta es la copia original de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, en la que tanto trabajó el cardenal Ratzinger a finales de los 90. Fue un paso decisivo hacia la reconciliación de católicos y luteranos casi 500 años después de la división provocada por la Reforma Protestante. Con ella, católicos y luteranos llegaron a una interpretación común de nuestra justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, en la que las diferencias ya no dan lugar a condenas doctrinales. Era la cuestión que los dividió. Ahora se acaba de sumar al acuerdo la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas, que reúne a 80 millones de cristianos. La cuestión fundamental que nos separó en el siglo XVI era que para los católicos las buenas obras eran un signo de fe necesario para la salvación, y los protestantes decían que no, que bastaba la gracia de Cristo. Ahora las dos partes tenemos la misma idea de cómo Cristo salva de los pecados, así que coincidimos en un aspecto muy central de nuestra fe en el que pensábamos que no estamos de acuerdo. Nos damos cuenta de que en la sustancia sí que estamos de acuerdo. Este entendimiento es la base que permite que entre ambas iglesias haya una relación más profunda y menos conflictiva. Los luteranos y católicos firmaron el documento en 1999. En el año 2006 lo firmaron los metodistas. Ahora acaba de firmarlo la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas y en octubre lo firmará la Iglesia Anglicana. Como puede ver, hay un crecimiento muy importante en la comunión sobre la cuestión sustancial de cómo Cristo nos salva. Esto es muy importante. Ya no podemos ver a los otros como separados y distantes. Estamos en condiciones de trabajar juntos y de trabajar más de cerca y ayudarnos unos a otros a predicar el Evangelio, porque tenemos mucho en común y no nos habíamos dado cuenta. A partir de octubre, las grandes iglesias cristianas de Occidente que protagonizaron la división estarán oficialmente de acuerdo sobre esta cuestión. Para el obispo Brian Farrell es un gran paso hacia la unidad, porque mejora el respeto recíproco y rompe muros que parecían insalvables. Todos los pueblos, tu salvación. Rompe muros que parecían, ¿qué, hermano Fran? Insuperables. Como dice el profeta Daniel, no se equivocó, hermano Frank. Y lo que me sorprende también, hermano John, que le costó 500 años a esta gente para darse cuenta que son justificados por Jesús, pero... Algo muy importante que se dijo ahí en ese video, hermano Frank. ¿Qué podemos agregar? Que la doctrina no tiene lugar, hermano John. No tiene lugar a duda. Ya lo que ellos creían ya creen los otros, y lo que los otros creían también ya creen ellos. O sea... ¿Qué podemos decir de esto? O sea, que no hay ya ahora, no hay choques doctrinales, en otras palabras, ¿sí o no?
O sea, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y con paz destruirá a muchos. Como todas estas religiones, hermano Frank, que antes eran enemigas acérrimas, se están uniendo con Roma papal. Amigos oyentes, el tiempo del fin está a las puertas. ¿Qué enseñó Agustín, el padre de la combinación del Estado y la Iglesia, sobre este asunto? Bien, dice así: ¿quién duda que es mejor ser guiado por Dios por instrucción que por miedo al castigo o aflicción? Pero debido a lo anterior, los que sean guiados solamente por instrucción son mejores. Los otros no deben ser descuidados. Muchos, como los malos siervos, deben a menudo ser llevados de nuevo a sus dueños por la vara del sufrimiento temporal, antes que puedan llegar a este estado más elevado del desarrollo religioso, según la historia general de la religión cristiana de la Iglesia, tomo 2, páginas 215 y 214 y 215. Y fue así, hermano Frank, como se formó la unión de Iglesia y Estado, que de ello fue desarrollado la bestia o el papado de Apocalipsis 13, que hizo guerra contra los santos del Altísimo y los venció. Un curso tal no puede fallar en producir tales resultados hoy. Como usted mencionó, hermano John, al principio, los fundadores de esta nación, o sea, de los Estados Unidos, procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consábidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no puede hacer ningún tipo de ley respecto no va a legislar. Exacto, al establecimiento de una religión, ni prohibiría el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo públicos en los Estados Unidos. Esto no le queda mucho tiempo, hermano. Así es, hermano Fran. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación que han sido establecidas y que están en alto por más de 200 años, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. O sea, es violando esa constitución. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia, amigos oyentes, con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, pero que va a hablar como dragón. Cuando las iglesias principales, amigos oyentes, de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, lo que estamos viendo, hermano, hoy en día, hermano John, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola, hermano John. O sea, que estamos viendo, hermano Frank, que allá en Roma y en toda Europa ya se están dando los primeros pasos para la imagen de la bestia. Y muy pronto, cuando todas esas iglesias se unan, van a ejercer sobre el Estado. Y muy pronto, hermano Frank, también va a ocurrir de esa manera aquí en Norteamérica. O sea, que la iglesia va a apelar al brazo poderoso de la autoridad civil, amigos oyentes. Y en esta obra, los papistas y los protestantes van a ir juntos, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Se lo amenazará con multas y encarcelamiento. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlo a que renuncien a su fe, hermano John. Aquí ya podemos ver, hermano John, que va a haber dos grupos. Un grupo que va a seguir un escrito está, como la palabra de Dios, en cuanto a los mandamientos y lo que dice la palabra de Dios, y otro grupo que se va a ir por la cosa fácil, en cuanto a evitar cárceles, ser perseguidos
y ser multas y muchas cosas. E inclusive hasta la muerte, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Juan ve un grupo, dice, vi los que habían sido decapitados por causa del testimonio de la palabra de Dios y porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca. O sea, hermano Frank, que se acercan tiempos difíciles, tiempos difíciles que nuestra fe va a ser probada, como fue probada la fe de los jóvenes allí en Babilonia. Nuevamente se levantará una imagen en Norteamérica, como se está levantando ya esa imagen en Europa, y nuevamente la iglesia y el Estado se unirán, amigos oyentes, en este país de Norteamérica. No se sorprenda, lo hemos venido diciendo ya por años, no es invento nuestro, es la palabra de Dios, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 13, y obviamente cuando esa unión se lleve a cabo, se levantará una imagen en honor a los dogmas y a las enseñanzas de Roma papal. ¿Qué harás tú, amigo oyente, cuando ese tiempo llegue? ¿Permanecerás fiel a lo que dice el Señor en su palabra y a sus 10 mandamientos como lo estuvieron los 3 jóvenes en Babilonia? ¿O estarás dispuesto a postrarte ante la imagen de la apostasía que será levantada nuevamente en este país? Esperamos, hermano Frank, que las personas que nos están escuchando en estos momentos puedan tomar una decisión firme en este tiempo que estamos viviendo en favor de la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Repetimos el versículo, hermano John, que usamos de introducción, y así los amigos oyentes puedan entender ya el contenido del tema. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, gloria al Señor. Esperamos de que ustedes, amigos oyentes, estén dispuestos a obedecer a Dios. Muchos hoy, hermano Fran, prefieren obedecer a sus pastores de sus iglesias, obedecer a un concilio o a un consejo de iglesias o a una organización religiosa. ¿Estás tú dispuesto a obedecer al Señor? Si tú estás dispuesto a obedecer al Señor, el Señor está haciendo un llamado a tu corazón en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Amén. Amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este tema de hoy o en cuanto a otros temas que hayamos presentado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea que le visitemos en su hogar, si desea estudiar un poco más la palabra de Dios, escríbanos o llámenos, deje su mensaje si no recibe respuesta inmediata. Si desea visitarnos en nuestra iglesia, estamos localizados en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, Tampa, Florida 33614. Tenemos servicios todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche y los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Entra a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Nos resta decirles, si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.